fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Él es el infinito Dios, el infinito Dios. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Decisiones, siendo luz y sal una vez más, ¿cierto? Compartiendo en vivo y en directo junto a nuestra hermana Belén. Estamos acá en el estudio una vez más, contenta, agradecida por todo lo que Dios ha hecho, Belén. El Señor ha sido fiel, Dios nos ha sustentado y por eso también el día de hoy vamos a seguir profundizando, vamos a estar hablando de distintas características en sí de Dios mismo. Así que también desde ya le invitamos a que se quede viendo el programa Decisiones, siendo luz y sal. Vamos a estar profundizando en la palabra, vamos a ver unos videos, también vamos a mostrar algunas alabanzas. Así que les animamos desde ya, ¿cierto?, a acomodarse, tomarse un cafecito para poder ver su programa Decisiones, siendo luz y sal. Y de la misma manera para poder ir alimentando nuestro espíritu, que es algo tan importante y esencial en nuestra vida, ¿cierto?, espiritual. Así que contenta, agradecida. ¿Cómo estás, Belén? Bien, gracias al Señor. También contenta, agradecida de lo que el Señor nos entrega, nos da, y de poder profundizando la persona de Jesús. Ya ha sido programas de mucha bendición, de mucha edificación, poder meditar en quién es Jesús y lo que Jesús trae para nuestra vida. De verdad que mi corazón como que de alguna manera se alegra y como que se emociona un poco por todo lo que puedo ver en Cristo, y es tremendo lo que de verdad podemos encontrar en Él. Así que pasamos al tiro al video, ¿sí? Sí, pasemos al tiro Vamos a ver un video acerca de también que resalta también a Jesús como el camino hacia el Padre, como el único nombre en quien podemos encontrar salvación para nuestras vidas, y esperemos que este video también sea de bendición para cada uno de ustedes. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores, o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios, y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez,
y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Así es, y una pregunta muy importante que nos hacía el video, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir, ¿cierto? Respecto a lo que Jesús nos dice, que Él es la vida eterna, ¿cierto? O sea, que en Él está la vida, que Él es el único que nos puede llevar a la salvación, y qué respuesta nosotros vamos a dar a aquello. ¿Le vamos a decir que sí o le vamos a decir que no? Y en relación al video, antes de compartir y pasar, ¿cierto?, a lo que Belén el día de hoy también nos va a hablar, en San Juan 1 señala, ¿cierto?, 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí, ¿cierto?, dice el verbo hecho carne. En el principio era el verbo. Fue solo una palabra, fue solo lo que Dios dijo, ¿cierto? Pero este verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, desde un comienzo, ¿cierto? La palabra estaba, pero también dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Entonces, desde lo que en un principio se habló, ¿cierto?, que fue solamente al comienzo una palabra, fue el verbo, pero este verbo se hizo carne a través de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús se hizo hombre, igual que nosotros, ¿cierto?, de carne y hueso, a diferencia, ¿cierto?, de que Él murió, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero aquí hay algo importante de recalcar, que Jesús fue desde un principio. Desde un principio Jesús estaba con Dios. Y Dios envió a su Hijo, ¿cierto? La Biblia dice, en propiciación por nuestros pecados. Y es por eso también que el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar profundizando también lo que significa, ¿cierto?, que Dios se haya hecho carne a través de Jesucristo. O sea, que Dios haya enviado a su Hijo, ¿cierto?, mostrando su poder, mostrando lo que Él puede hacer. Así que dejo, Belén, las cámaras, todo, ¿cierto?, para que ahí tú nos puedas compartir y ministrar también esta tremenda esencia de Dios, de que el Señor, ¿cierto?, se haya revelado en nuestras vidas por medio de Jesucristo, de que Dios, ¿cierto?, haya enviado a su Hijo para mostrarnos de verdad que Él es el único camino al Padre. Amén. Sí, yo creo que a veces no meditamos tan la profundidad que tiene esto para nosotros como humanidad, porque si uno puede ver la Tierra y compararla con todo el universo, la Tierra es una ínfima parte, pequeñita, en todo lo que es el gran universo. Y como Tierra tuvimos la gran bendición, tuvimos la gran oportunidad, hemos tenido el privilegio de que por la Tierra haya venido un ser
tan maravilloso, tan perfecto como es Jesús, y no como un ser en divinidad solamente, sino como un ser que siendo divinidad se hizo carne, se hizo tal cual como nosotros, con las mismas necesidades que nosotros, las mismas necesidades fisiológicas, las mismas sensaciones que vivimos nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús incluso fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado, como decía el video, que es el único a quien no se le puede inculpar de nada, el único que fue un ser perfecto, en quien no hubo pecado, fue Jesús. Fue Jesús. Y quien también ahí, el video era de verdad muy potente, lo que señalaba que Jesús, en él se concentra toda la verdad, en él se concentra todo lo que de Dios podemos llegar a entender, lo podemos ver en la persona de Jesús. Y eso es tremendo y potente. Y como leía Yulisa en San Juan 1, que el verbo fue hecho carne, es tremendo conocer a Dios por medio de Jesús. Ya en mismo Juan, continuando con la lectura que daba Yulisa, en el mismo Juan, en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, yo veo esto y es como tan potente, que el verbo habitó entre nosotros, y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá habla de que Juan dio testimonio de él, del Juan el Bautista. Dice el versículo 16, dice que de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Habla acerca de la ley que vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el versículo 18, que es el que quiero que podamos prestar atención el día de hoy, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué es tan potente esta palabra? Porque antes de Cristo, la gente, el común de las personas, sobre todo el pueblo de Israel, que eran quienes tenían la doctrina, que eran quienes sabían de Jehová como el único Dios verdadero, quienes tenían una relación más profunda con Dios, porque Dios se les revelaba de vez en cuando a través de los profetas, entregando palabras, teniendo más luces de quién es Dios. Vemos que en la palabra de Dios vemos que ellos nunca pudieron tener un encuentro así cara a cara con Dios. Nunca pudieron experimentar lo que se experimentó cuando Jesús vino a la tierra, porque ellos vivían de lo que una persona podía señalarle acerca de Dios. Y quiero que podamos leer en Éxodo capítulo 18. Ustedes saben la historia del pueblo de Israel cuando estaban oprimidos, ¿cierto? En Egipto, vinieron las 10 plagas, Dios le mandó a Moisés como el libertador en ese momento para que los sacara del yugo de la esclavitud. Dice que ellos al salir de Egipto hicieron un peregrinar por el desierto hasta poder llegar a la tierra prometida, y en el desierto ellos experimentaron varias cosas. Y una de las cosas más importantes que ellos experimentaron en el desierto es que ellos pudieron comprobar no tan solamente lo que habían oído de Dios, porque cuando Moisés, Dios se le aparece a Moisés, Dios le dice en medio de la zarza, ¿cierto?, ardiendo. Yo creo que ese episodio o esa escena, yo creo que usted la imagina, porque la hemos visto en hartas películas, incluso en series, que hablan acerca de Moisés, los 10 mandamientos. Y vemos que cuando Dios se le aparece a Moisés a través de la zarza ardiendo, vemos que una de las cosas que Moisés le generaba como cuestionamiento o inquietud o preocupación era ir al pueblo, presentarse delante de Faraón y no tener idea de quién era Dios.
no tener idea. Y él decía, pero ya, yo voy a ir, pero ¿en qué nombre voy a ir? ¿Cómo puedo decir que voy en nombre de Dios? Y Dios le dice a Moisés, y le dice, yo soy el que soy. Y le dirás al pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus antepasados, de quienes ustedes tal vez han estudiado, de quienes ustedes saben lo que pasó con Abraham, saben lo que pasó con Isaac, saben lo que pasó con Jacob. De ese Dios es quien me ha enviado. Ellos sabían quién era Dios, pero a partir de relatos que habían escuchado de sus antepasados, como les decía, de Abraham, Jacob, de Isaac. Pero ellos no habían experimentado a tan realidad quién era Dios, no habían experimentado hasta este momento que les voy a leer, que está, bueno, sabemos que vivieron las 10 plagas y fueron cosas tremendas y vieron milagros, pero la presencia de Dios se manifestó en ellos estando en el desierto, en el monte Sinaí, y ustedes lo pueden leer, si quiere, el capítulo completo de Éxodo 19, cuando Jehová habla a Moisés. En el versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Ya entonces Dios le habla a Moisés y le dice, yo voy a venir a ti en una nube espesa y voy a hacer algo, va a ser algo notorio para todo el pueblo. Y después vemos que aconteció, en el versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvo al pie del monte. Y dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y acá hay algo importante que quiero que pongamos ojo. En el versículo 21 dice, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y vemos que era tan glorioso, tan potente, tan tremendo la presencia de Dios en ese lugar, que había bocina, estruendo, fuego, humo, y que a no todos se les concedió poder tener esta entrevista con Dios, poder tener este momento a solas con Dios, solo a Moisés. Y Dios le estableció un límite al pueblo para que no pasaran de allí, porque al pasar ese límite y la presencia de Dios estando allí, muchos iban a morir por lo tremendo y lo poderoso que era la presencia de Dios. Y lo vemos así. ¿Y por qué Dios es así? ¿Por qué era tan poderoso o tan fuerte lo que se experimentaba cuando venía presencia de Dios, que el hombre no era capaz de resistirlo? Era porque de verdad que Dios es grande, y una de las cosas que Dios es que Él es santo. Su santidad es tan grande que la santidad de Dios no puede estar, no tiene sintonía con el pecado. O sea, la santidad de Dios es algo que de una mata el pecado. La santidad de Dios es tan fuerte que es como fuego que consume. Es como que nosotros pusiéramos paja y pusiéramos oro y pusiéramos metales. Yo creo que, o sea, sabemos, evidencia hay de que el metal no va a sufrir daño, pero sí la paja, sí el material que puede ser consumible. Y cuando la presencia de Dios estaba en ese entonces, la gente, las personas mortales como nosotros no podían resistirlo. Ellos tenían apreciaciones de quién era Dios, ellos tenían relatos de quién era Dios,
ellos tenían mandamientos que también nacían del corazón de Dios. Los mandamientos eran ciertos mandatos que Dios daba que ellos siguieran, pero lo profundo de estos mandamientos también revelan en parte el carácter de Dios. Si uno va, no solamente el mandamiento, uno va a lo profundo que es el mandamiento, uno puede encontrar cuáles son las cosas que a Dios les desagrada. La Biblia en 1 de Juan dice que el cumplimiento de los mandamientos es el amor. Entonces podemos ver que los mandamientos revelan también en parte las cosas que a Dios le agradaba, el carácter, lo profundo, lo que cimentaba esos mandamientos. Pero ellos después se dejaron guiar solamente por el mandamiento a seca, sin profundidad, sin reflexionarlo, un hacer por hacer. Y vemos que hasta todo el Antiguo Testamento, cientos de años, hubieron muchas promesas acerca de que Dios iba a venir a esta tierra. Y había muchas promesas acerca de un libertador, hubieron muchas promesas. Y muchos querían experimentar esto. Muchos querían saber quién era Dios. Moisés en un momento ora y le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y yo me imagino estando en la posición de Moisés con eso que él experimentó en el desierto, con las señales que experimentaron de las 10 plagas, con todo lo que él experimentó en tremendas cosas, tremendos milagros. Yo creo que tal vez en mi posición quizás yo hubiese dicho, con eso ya conozco a Dios. Pero Moisés aún no se le había dado a revelar la gloria de Dios tal cual como Dios es, aún con todo eso que experimentó en el monte Sinaí. Y volvamos a Juan 1. Juan 1, en el versículo que leíamos, en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es potente pensar que Dios, el Dios que se manifestó en el Sinaí con bocina, con trueno, con relámpagos, con la nube espesa, con el fuego, se daba a conocer al mundo a través de un bebé en un comienzo, de un niño, de un joven y de un hombre que, así como nosotros, nació de una mujer, fue cigoto, ¿cierto? Un embrión, se desarrolló en el vientre, nació en un pesebre y luego creció como en una vida humilde y que luego, tal como nosotros, también murió. Es tremendo pensar que Dios, con toda su gloria, con toda su majestad, se vino a revelar a nosotros corporalmente y hacerse tan cercano a nosotros, cuando antes no había posibilidad alguna de tener esta cercanía completa a Dios. Ahora, a través de Jesús, podemos tener ese conocimiento de quién es Dios. Y lo vemos reflejado en la Biblia, cuando vemos cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús iba a los lugares que nadie más iría, cómo Jesús no seguía el estilo religioso, cuando Jesús se desenmarcaba tal vez de los patrones o de la estructura religiosa, cuando Jesús, en lugar de estar tal vez en la sinagoga, en lugar de estar tal vez en un día de reposo, tal vez estando con todos los sacerdotes o con todos los que hacían rituales, Jesús estaba en casa de pecadores, Jesús estaba con los leprosos, Jesús estaba con los necesitados, Jesús estaba con quienes la sociedad de alguna manera discriminaba. Allí estaba Jesús. Y el carácter de Jesús nos muestra quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si hay algo terrible del pecado, no es tan solamente la condena eterna de un infierno separado de Dios. Lo más terrible del pecado es que nos distancia de quién es Dios. Es que nos distancia de la persona
de quién provienen todas las cosas, en quién podemos hallar plenitud, en quién podemos hallar satisfacción del alma, en quién podemos hallar todo lo cuanto necesitamos. Lo más terrible del pecado es que nos aparta de Dios. Y a veces pareciera que vivir una vida apartada de Dios no es tan malo. O vivir una vida lejana a Dios no es algo que tal vez me incomode. Tal vez usted puede pensar ahí en su casa. Pero cuando uno experimenta el poder de Dios, cuando uno experimenta quién es Dios, cuando uno conoce a Jesús, uno ya después es difícil concebir una vida lejos de Él. Es difícil concebir una vida estando distante de Él, porque lo que Dios nos entrega no podemos hallarlo en ninguna otra parte. En San Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El pueblo, hasta ese momento, hasta antes de Cristo, conocían leyes, conocían mandatos, conocían cosas tremendas que Dios había hecho, pero no habían experimentado la gracia, no habían experimentado la verdad como usted y yo la podemos experimentar hoy. Ellos no tenían esa oportunidad. Nosotros hoy tenemos la bendición de que si estamos donde estamos, en el lugar donde estemos, podemos orar, podemos dirigirnos a Dios sin ninguna dificultad, porque esos fueron los beneficios de Cristo, de que Cristo haya venido a la tierra, de que Jesús haya nacido al mundo, haya venido al mundo, el Salvador. Lo comentábamos, estamos en enero todavía, en febrero, estamos en febrero y la verdad es que hace poco tiempo celebramos Navidad y recordábamos lo que Jesús vino a hacer. Y es tremendo lo que vemos a través de Cristo en Colosenses 1, y lo recordábamos anteriormente en otros capítulos, en otras emisiones del programa, en otros programas anteriores. Versículo 15, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Imagínense, Dios invisible, a quien no podemos ver, pero la imagen en quien podemos proyectar a Dios es la persona de Jesús. Lo más cercano que tenemos de Dios es Cristo. En quien podemos nosotros conocer a Dios es a través de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, es Jesús. Y en Primera de Corintios también en el capítulo 1, Primera de Corintios en el capítulo 1, dice el versículo 18, dice, o sea, el título en la Reina Valera dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ya que nosotros demos testimonio de quién es Dios. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, buscaban conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. En Jesús, ¿qué podemos hallar? Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, ¿qué está resumiendo acá? Los judíos, que decía, buscaban señales, buscaban prodigios, buscaban milagros, buscaban cosas así poderosas. Y los griegos, que buscaban conocimiento intelectual, llenarse de filosofía. Sabemos que la cultura griega aporta mucho en cuanto a conocimiento, filosofía, el humanismo. Mucho del humanismo proviene de la vieja escuela, que de muchos filósofos.
que nacieron de Grecia, y ellos buscaban eso. Pero en la persona de Cristo se encuentra todo lo que ellos buscaban. Las señales, el poder de Dios estaba en Jesús, la sabiduría de Dios estaba en Jesús, y ellos no lo podían entender a priori. Pero a quienes sí se le había revelado, a quienes conocen a Jesús, quienes pueden tener este encuentro con Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús, Cristo, es poder y sabiduría de Dios. Amén. Y es tremendo que Cristo se revele a nuestras vidas, que venga esa revelación de parte de Dios a nuestras vidas. Porque nosotros, claro, podemos aportarle mucho en el programa, entregarle muchas características de Jesús, podemos hablarle mucho acerca de Dios, pero es necesario que en su vida haya este verdadero encuentro con Él, que venga esa revelación, ese convencimiento a su vida de quién es Jesús. La palabra de Dios habla de que cuando Jesús estaba en la tierra, cuando estaba con sus apóstoles, Él les dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y muchos daban como luces, decían: Elías, tú eres un profeta, es alguien especial. Y Jesús mira a sus propios discípulos con quienes les había compartido y le dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y se levanta el Pedro que todos conocemos, ese Pedro pifiado, ese Pedro arrebatado, ese Pedro que traicionó al maestro, pero que a ese mismo Pedro se le dio a conocer quién era Jesús. Y ese Pedro lleno de pifia y ese Pedro lleno de imperfecciones pudo declarar verdaderamente quién era Jesús. Y él dijo: tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue algo tremendo, porque Jesús le dijo: bien has dicho, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que esto ha venido de parte de Dios a través del Espíritu. Y claro, usted puede estudiar la vida de Jesús, nosotros vamos a seguir profundizando en quién es Jesús, pero es necesario que usted en casa, a solas con Dios, pueda decirle: necesito entender, necesito, como que tal vez mi mente pequeña no alcanza a dimensionar todo lo que puedo hallar en Cristo, y necesito, Dios, que me lo reveles. ¿Y sabe qué? Dios llega a su vida. Cuando usted hace esa oración sincera, Dios no rechaza a aquel que viene a Él, que golpea su puerta, aquel que dice: Señor, te necesito, Señor, quiero más de ti, Señor, quiero conocerte. Acá hemos tenido muchos testimonios de hermanos, de pastores que en cierto momento en su vida se vieron en ciertas circunstancias y alzaron su mirada al cielo y oraron a Dios. Y Dios salió a su encuentro. La Biblia dice en el Salmo 121: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo el cielo y la tierra. Y es tremendo pensar en esta palabra, porque cuando habla de los montes, no lo habla solamente de los montes como nosotros los conocemos, habla de los lugares altos. Y en la antigüedad, en la cultura judía o en la cultura de ese entonces, los montes significaban los lugares donde levantaban altares, y donde muchos de esos altares no eran precisamente para adorar al Dios de la Biblia, sino que eran altares donde adoraban a otros dioses. Y el salmista declara y dice: yo voy a alzar mis ojos y miro todos esos altares, miro todos esos dioses, ¿de dónde podrá provenir mi socorro? Y él mismo contesta su pregunta, porque lo había experimentado: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Y tal vez tú estás buscando muchas respuestas a tus preguntas, buscando muchas formas
de alguna manera de solventar un vacío o solventar una situación o algo que en tu vida no te deja tranquilo, o tal vez buscar esa felicidad que es como la búsqueda del hombre, como dice el título de una película, en búsqueda de la felicidad. Pero la verdad es que no hay nada más tremendo que conocer a Dios a través de Jesús, a conocer al Dios que puede entregarnos paz, que puede entregarnos el perdón, y el perdón no solamente hacia nosotros mismos, sino el que nos ayuda también para dar perdón, que es algo que hemos conversado días atrás en la iglesia donde asistimos acerca del perdón, de la limpieza de corazón, y yo meditaba porque conversaba con alguien y me decía, yo quiero perdonar, y como que Dios trajo convencimiento que es una decisión que debo tomar. Y uno puede decir, pero el perdón, ¿cómo puedo perdonar cuando hay una herida que sangra? Cuando pienso en el hecho, la situación o la ofensa que me hicieron, y no puedo dejar de pensar en odio, no puedo dejar de sentir tristeza, no puedo dejar de sentir amargura, como que no puede nacer de mí el perdón, como que no es algo que me nazca naturalmente. Y la verdad es que uno, ¿cómo puede perdonar? Es a través de Dios también. Si Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados y hemos experimentado el perdón de Dios, el verdadero amor, Dios también provoca en nosotros que podamos perdonar a otros. Todo parte obviamente de una decisión que usted tenga. No es algo que Dios venga a irrumpir a su vida y hasta un lado y tenéis que perdonar. No, porque Dios no es así. Dios vino, y lo leíamos en San Juan, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice, a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la verdad es que quizás Dios hace el llamado para toda la humanidad, para todos los seres humanos, para todos nosotros. Pero a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y tal vez Dios vino a ellos, pero no le recibieron. Y se lo perdieron nomás. Y el llamado es para todos los que pueden escuchar el día de hoy esta palabra. El llamado es para ti, que nos estás escuchando, tal vez no sé en qué lugar de tu casa, o tal vez en otro lugar, estás de visita, pusieron la televisión y justo dio el canal TV8 Concepción, canal de 23 de BTR, y dio la casualidad que te encontraste con esta palabra. Pero déjame decirte que es Dios quien llama a tu vida, y tienes dos opciones: o le recibes o le rechazas, no hay término en medio. O le abres tu corazón o lo cierras, o aceptas a Jesús o lo rechazas. Tenemos estas dos opciones, y en cada uno de nosotros está el decidir. Y queremos animarte a que puedas decidir por Cristo, a que puedas decidir por Dios, a que puedas decidir por el perdón, que puedas decidir por conocer al Dios verdadero, al cual habla la Biblia, a Jesús, el cual veíamos también ahí en el video, este Jesús que se presenta a nosotros como la resurrección, como la vida, que lo hemos hablado en misiones anteriores del programa. ¿Quién es Jesús? El buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿Quién más ha dado la vida por ti? Dios, Jesús mismo. Jesús mismo dio su vida por ti. ¿Quién otro ha hecho lo que Jesús ha hecho? ¿Quién otro ha soportado lo que Jesús soportó en la cruz al morir por nuestros pecados, al ser lacerado, al ser burlado, al ser escupido? ¿Quién más ha tenido ese nivel de aguante por amor a nosotros?
por sacrificarse por nuestros pecados. ¿Quién más ha tenido eso que Jesús hizo por nosotros? Amén. Nadie más. Amén. Nadie más. Yo pienso y tal vez yo diría, sí, mis papás se han sacrificado por mí, han renunciado a cosas por mí, han hecho mucho por mí y estoy agradecida a mis papás, vaya este saludo para ellos, pero no al nivel de Jesús. No al nivel de Jesús, que soportó la carga, la culpa, el peso, la conciencia contaminada, todo eso por nosotros. Cristo, el Señor, y en quien podemos conocer a Dios. Así que queríamos compartirle hoy día acerca de que en Jesús Amén. se revela quién es Dios. En Jesús se revela quién es el Señor, quién es nuestro Dios, y nuevamente nos centramos en Jesús, porque en Jesús usted puede hallar la vida, en Jesús puede hallar el perdón, en Jesús puede hallar lo que usted necesita el día de hoy. Así que Amén. eso quería compartir en relación a la palabra del Señor. Amén, es verdad, Belén. Y uno muchas veces piensa, y uno se cuestiona incluso cómo conozco a Dios, de qué manera, si Dios es Dios, ¿cierto? Pero el día de hoy la palabra es clara y por medio de la palabra de Dios nosotros también tenemos mayor claridad. Entonces, si usted está en busca, ¿cierto? O usted desea conocer a Dios, usted va a conocer a Dios por medio de Jesús. Ya, Jesús es el camino, Jesús es Dios mismo. Ya, la diferencia es que Jesús se hizo hombre, carne igual que nosotros, y nos vino a salvar, ¿cierto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos viene a limpiar, nos viene a restaurar y nos viene a dar una nueva vida. Así que es tremendo lo que el día de hoy hablábamos, profundizábamos, ¿cierto? Que Dios, siendo el Dios creador de todo, Él siendo el principio, Él dijo, hágase la luz se hizo, hágase los cielos, la tierra, y tan solo con su palabra todo fue hecho, todo fue creado. Imagínense que ese Dios que creó todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Se hizo hombre por medio de Jesús, y ahora, ¿cierto? Por medio de aquel podemos conocer a Dios. Entonces es tremendo profundizar en aquello y ver la majestad de Dios, que al final en su inmenso amor no nos dejó así solos, ni mucho menos, sino que más encima vino Jesús resucitó, se fue a la diestra de Dios Padre, pero dejó también al Espíritu Santo, el Consolador, el que está el día de hoy, ¿cierto? Con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, viene a morar el Espíritu Santo a nuestras vidas, que al fin y al cabo es Dios mismo morando en nuestras vidas. Entonces es tremendo porque Dios se preocupa de cada uno de los detalles, y es tremendo. Él no nos dejó solo, mandó al Consolador, y ahora podemos acercarnos al trono de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, alcanzar misericordia y oportuno socorro. Entonces tenemos este acceso a Dios por medio de Jesucristo. Así que es tremendo lo que hablábamos el día de hoy, y vamos a ir a una alabanza también para que usted la pueda meditar ahí, si quiere, en su casa, en donde quiera que usted esté. Ore al Señor, hable con Dios donde nadie más lo vea, ¿cierto? Usted dígale al Señor, Señor, yo quiero que tú me reveles quién eres tú. Yo quiero que tú me hagas entender lo que hoy día tú has hablado en nuestras vidas. Porque a veces es como lo que le pasó a Saulo. Saulo quedó ciego 3 días, ¿cierto? Pero la Biblia dice que a él se le cayeron escamas de los ojos. Y de repente nosotros también tenemos así como una venda en nuestro ojo que no nos dejan ver. Y ora en específico por eso, Señor, saca las vendas, saca lo que no me deja ver, saca la ceguera que hay en mi vida, para yo verte a ti, para yo poder conocerte, para yo saber quién eres tú. Y ora en específico al Señor. La Biblia dice que el que pide, recibe. Pídale al Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú. Despeja mi mente, dame entendimiento, dame claridad, porque incluso la Biblia dice que Dios es quien da la sabiduría y la inteligencia. O sea, si nosotros le pedimos a Él la sabiduría, la inteligencia, el Señor en su misericordia lo hace. Y sobre todo si es para conocerlo a Él. O sea, es imposible que Dios diga, no lo voy a hacer porque no quiero que me conozcas. No es así. El Señor sí quiere que usted le conozca, pero Amén. es necesario que usted también ore. Dígale al Señor, saca esto que no me deja verte,
esta confusión, esto que no me deja ir más allá, que de repente es como que llegamos como hasta como hasta un techo y llegamos hasta ahí y no podemos salir de ahí. Pero eso el Señor lo rompe, en el nombre de Jesús eso se Amén. rompe y usted puede ser libre para poder buscar a Cristo. Así que vamos a ir a una alabanza y ya volvemos también con su programa Decisiones siendo luz y sal. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas
Yahweh. No sé si meditó la letra de esta alabanza, pero una parte de la estrofa decía: y vimos tu gloria, lleno de gracia y en verdad, Jesús, Hijo de Dios. Así que qué tremendo es que a través de Jesús podamos comprender la gloria de Dios, podamos entender la gracia de Dios, podamos entender la verdad que nos hace libres. Así que animarle a conocer a Jesús. Así que ya estamos casi terminando, Así es, Belén. Pasó rápido la hora, ¿cierto? Pero damos gracias a Dios por este tiempo, por esta instancia que también nos permite conocerle más, ya, porque la vida eterna, la Biblia dice que consiste en conocer a Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios a través de la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos también. Así que ahí les animamos a seguir viendo el programa, a seguir alimentándose con la palabra del Señor, y recordar también que tenemos nuestros programas, ¿cierto?, en vivo y en directo los días martes y jueves, ya de 6:30 a 7:30 de la tarde. Usted lo puede ver a través del canal 23 de BTR, también por Facebook Live, TV8 Concepción. Ahí nos puede sintonizar, dejar sus comentarios también, sus saludos, para estarlos leyendo. Y por supuesto el WhatsApp que aparecía en pantalla, que ¿cierto? está apareciendo en pantalla. Que está apareciendo en pantalla, toda la razón. Ahí nos puede escribir también al número de WhatsApp. Con Belén estamos ahí también revisando el teléfono. Así es, así que ya lo sabe, ahí estaremos también en comunicación con ustedes, cualquier duda, y sobre todo lo que respecta a poder buscar de Dios, está toda la disposición para poder serles de bendición. Ese es el motivo de este programa, que podamos nosotros estar bendiciendo sus vidas y a la vez que ustedes puedan conocer del Señor. Obviamente también tenemos espacio para informarnos. Hay muchas cosas que obviamente no podemos nosotros hacer un punto y aparte o estar en una burbuja y no involucrarnos en nada, sino que como hijos de Dios también tenemos un llamado y un mandato de Dios, de poder ser luz, de poder ser sal, y por eso el eslogan también de este programa es siendo luz y sal. Acá en la región también, que es donde se transmite el programa. Así que vaya este saludo a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo, ya sea en Concepción, en Talcahuano, en Chilhuayante. De la región también, porque han llegado a hartos lugares. Así hemos sabido que también ha llegado ahí cerca de la provincia de Arauco. También nos han estado viendo o llega la transmisión del programa, así que vaya también este saludo para cada uno de nuestros amigos en Cristo, hermanos en Cristo, pastores, y también los amigos que nos puedan estar escuchando, ya sea por primera vez, segunda vez, no lo sabemos, pero le animamos a que nos pueda seguir también en nuestras redes sociales. Así es. En Facebook hay programa de Decisiones Siendo Luz y Sal, y también en Instagram programa de Decisiones Siendo Luz y Sal, así que ahí nos pueden sintonizar. Y no se nos queda nada más, creo. Creo que no.
Así es. Entonces estamos finalizando el programa del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo programa de su, valga la redundancia, programa, ¿cierto? De Decisiones siendo luz y sal. Muchas bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Fuerzas tendrán los que esperar en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.